Hola, soy la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra, y el día de hoy nos acompaña una gran amiga y una gran doctora que fue mi R+, la doctora Viridiana Gutiérrez Pastrana. La doctora estuvo a cargo de la pandemia del dengue en el 2018 y la verdad es que sinceramente ha estado muchos años en áreas de urgencias y hoy en día incluso colabora con CENAPRESE, que es el Centro Nacional de Enfermedades Preventivas, sobre todo en el área de vectores. Ella, si buscan de hecho las guías de dengue, ahí está su nombre por ahí. Gracias. Hola, mucho gusto. Gusto saludarte, amiga. Ya sabes que siempre es un placer. Gracias por acompañarnos. Primero, antes que nada, Viri, te preguntamos, platícanos un poquito, porque este podcast es especial para papás y médicos de primer contacto. Platícanos un poquito lo que siempre te preguntan en todos lados, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un zancudo, en especial la zancuda, que es la hembra, la que a través de la picadura en el cuerpo humano extrae sangre y nos puede transmitir la enfermedad. Es una enfermedad que nos va a dar situaciones en 3 fases. La primera es fiebre, que en niños prácticamente puede llegar a ser inespecífica, indistinguible con otras enfermedades. La precaución y la gravedad que podemos tener ante el dengue es que una vez que la fiebre disminuye o se quita, pueden presentarnos datos importantes en la que pueden presentar incluso sangrados y hemorragias que pueden poner en peligro la vida de un paciente, desde un recién nacido hasta niños más grandes, adultos, ancianos, mujeres embarazadas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento habitual del dengue? Dentro de la primera fase, el 80% de las situaciones con dengue es solamente febril y se le da tratamiento sintomático. Para nosotros el tratamiento sintomático es mantenerlos hidratados porque con la fiebre se deshidratan, suero oral, líquidos abundantes, de preferencia de los que consuman más. Hay lugares en donde pueden tener más acceso, por ejemplo, a las aguas cítricas o el coco o las naranjadas. En sí es líquido, no es en sí una situación así. Y el tratamiento de la fiebre, paracetamol principalmente, nada de medicamentos que puedan condicionar que durante el que desaparezca la fiebre puedan presentar sangrado, que eso los conocemos como AINES, como ibuprofeno, naproxeno y toda la familia que nosotros conocemos así. Entonces, lo más importante es mantener la fiebre y controlarla e hidratarse. Entonces, por ejemplo, es muy importante que los papás sepan que en esta temporada que ya estamos empezando con casos de dengue, solo paracetamol, a menos que el médico indique otra cosa, ¿no? Sí, las indicaciones siempre son fiebre y no sabemos si va a evolucionar con algún otro síntoma como gripa, tos o diarrea, que generalmente en niños pequeños puede presentarse también en dengue, es que se mantengan hidratados y solo paracetamol. Ok. ¿Cuáles serían los cuidados en casa de un paciente con dengue? Si tenemos la sospecha o estamos en vigilancia de situación con dengue, es mantenerlos en reposo, lo más reposo que pueda tener un niño, porque sabes que los niños son muy inquietos. Quizás mantenerlos no con actividades de esfuerzo, que no vayan a la escuela, que se mantengan en vigilancia, en un lugar fresco. Si necesitan bañarse varias veces durante el día, ponerle trapitos por la fiebre persistente, es mantenerlo. Utilizar un repelente y también un mosquitero, porque en los primeros días de la fiebre es altamente contagiosa. Si hay alguien en casa con fiebre, si estamos sospechando con dengue y hay zancudos en casa, va a seguir contagiando. ¿Algún repelente en especial o cada cuándo aplicar el repelente? Creo que también es una pregunta importante. Es importante que todo lo que tenga que ver con los productos químicos son testados y pueden ser seguros, principalmente el EDTA, que es el que viene en la mayoría de los repelentes. Algunos es por el olor, por ejemplo, hay marcas que pueden tener para piel sensible y que te pueden utilizar incluso en recién nacidos, o utilizan repelentes caseros. Hay personas que utilizan cítricos como la citronela, principalmente, que puedan hacer como el repelente como tal. Y la otra situación es los mosquiteros. A veces en casa no solo mantener cuando está dormido o en reposo al bebé o cualquier otro niño, sino el repelente, evitar que el zancudo entre del patio a la casa. También es importante en ventanas y en puertas. Okay. ¿Y cuándo es cuando uno como papá se debe preocupar y debe acudir a urgencias? Es una pregunta muy, muy importante. Cuando la fiebre se quita,
quita la preocupación a los padres y a los cuidadores, como con alguna otra enfermedad. Ya bajó la fiebre y dices, uff, ya pasó el peligro. Si alguien ya nos dijo, o el médico con el que acudió está contra la sospecha de dengue, tenemos que vigilar que no se presente dolor abdominal, dolor de pancita, que presenten vómitos o que el niño se vea muy cansado. Si empieza a tener sangrado en naricita o en boca, o si es un niño pequeño y se le hinchan las manitas y los pies, es momento de acudir a urgencias. Esos son los datos de alarma que debemos de estar muy alertas y decirlo tanto al médico que acude como también las personas que son los cuidadores y los padres, tenerlos siempre presentes. ¿Es importante el valor de plaquetas respecto a la gravedad del paciente? No va relacionado. Mucho tiempo es como un mito que estamos relacionados y espantados porque cuando tenemos la gravedad del dengue o en la fase en la que se presenta la gravedad, las plaquetas bajan. Y hay personas, niños, adultos, que tienen plaquetas muy bajitas y están como si nada, sentados, platicando, jugando. Y hay personas que tienen dengue, es una situación de dengue de gravedad, las plaquetas no están en valores tan bajos y realmente se ponen muy graves. Entonces, plaquetas no es sinónimo de gravedad. ¿Quién se va a poner grave? No podemos tener como un parámetro para decir, él se va a poner grave, sí o no. Lo que sí es importante es que a pesar de que las plaquetas bajan, se recuperan y se recuperan muy fácilmente. Ese dato de las plaquetas es sumamente importante aclararlo porque muchas veces como familiar y como médico queremos o tratamos de forzar a que se le pasen plaquetas a un paciente con dengue y solo hay pequeñas indicaciones para pasarlas. Por ejemplo, un paciente que requiere una cirugía de urgencia o que tuvo una cirugía o una persona que está sangrando mucho y que a pesar de pasarle situaciones o sustancias como la sangre, plasma y otro tipo de sustancias o hemoderivados no paran de sangrar y están muy graves, sería la indicación de pasarle las plaquetas. Pero así como de primera instancia, seguimos viendo como esa diferencia. No hay que tenerle miedo a las plaquetas. Bajan, las plaquetas bajan. Y cuando se recuperan, una vez que se recuperan, ya generalmente se van a Sí, recuperar. se recuperan muy rápido. La fase después de la fiebre, nosotros lo conocemos como fase crítica. Y en la fase crítica que puede durar entre 12 horas hasta máximo 3 días, en la que pueden haber sangrados muy importantes y no son relacionados con las plaquetas, empiezan a recuperarse. Así como bajaron, así mismo suben y suben muy rápido y sin necesidad como de estar pendientes de saber qué tanto de plaquetas puede estar teniendo. Sí es importante la vigilancia, pero no es el parámetro que debemos cuidar. Después de que ya salí de la gravedad del dengue, ¿en cuánto tiempo pueden restablecer o reintegrar a mi hijo a sus actividades habituales? Yo creo que también es Es importante saber que como es una infección viral y el ataque es muy severo y si llega a clasificarse con datos de gravedad o alarma, hay que dejarle una semana en aproximado en reposo porque sí quedan muy cansados y como el sistema inmunológico también se baja, pueden agregarse infecciones que pueden condicionar que se complique el cuadro. Entonces, generalmente el reposo que se les mantiene es una semana y actividades deportivas, si el sangrado, tuvieron datos de sangrado, las plaquetas estuvieron muy bajas, 2 semanas aproximadamente. Platícanos si puede haber una segunda o tercera infección de dengue y qué tan grave puede ser. Claro, tenemos 4 serotipos de dengue y podemos enfermarnos en la vida 4 veces. ¿Quién va a enfermar grave dependiendo de la infección en la que está? No sabemos. Hay 2 virus que son muy importantes y asociados al sangrado, que es el DEN2 y el DEN4. Sin embargo, si no nos tomamos las pruebas especiales para saber el tipo de virus, hay personas que ni se enteran que se enfermó. ¿Quién se va a poner más grave? ¿Aún con DEN2 o el DEN4? A veces no hay situaciones que podamos aclarar en la enfermedad. Si ya me enfermé de dengue alguna vez el año pasado, vino la lluvia y vuelvo a tener fiebre y la sospecha es dengue, hay ocasiones y hay teorías en la que dice que la segunda presentación de la enfermedad es más grave porque tenemos anticuerpos, que son como las sustancias que quedaron de reserva en nuestro cuerpo como alerta y las reconocen y nuestro sistema de defensa se activa. Nuestro sistema de defensa es como si fuera la guerra, son unos soldaditos especiales y entonces se activan de más. Pero no sabemos si en la segunda, en la tercera o en la cuarta infección se pueden poner graves
o simplemente pasarlo como una enfermedad febril más. Platícanos de lo de la vacuna, porque aquí en México no tenemos vacuna, pero ¿qué hay al respecto en el mundo, en la literatura? Se han hecho pruebas de varias vacunas, principalmente contra DEN2 y contra DEN4. ¿Por qué no la tenemos como una base fundamental en la vacunación en México? Porque tenemos que tener a fuerzas al menos una infección garantizada y comprobada por DEN virus 2 y no siempre la podemos hacer. Entonces, en un lugar como es Chiapas, como es México, en el que la mayoría del territorio mexicano, casi el 85% del territorio mexicano, tiene ya el DEN virus distribuido, entonces ya no es como una condición que vacunarte pueda ayudarte a que estés mejor. Hay grupos de riesgo como las embarazadas en las que se debería de tener más cuidado y para viajar incluso a Centroamérica o en la parte de Sudamérica o a Cuba, puedes tener la posibilidad de opcional aplicarte la vacuna, pero no está recomendado. No se ha visto que pueda impactar y que pueda mejorar a que no hayan más pacientes graves. Por ejemplo, para los médicos de primer contacto, ¿qué sería lo ideal que traten cuando tenemos un paciente con sospecha de dengue? Creo que ya lo mencionaste, pero como para reforzar un poquito como médico de primer contacto también. Creo que debemos estar alertas. La fiebre, como les comentaba, o como te comento, es inespecífica. Hay 3 a 5 días que el paciente pediátrico está febril y no le encontramos foco. No sabemos si va a enfermar de gripa, si va a virar hacia algún otro lado. Ante el territorio que tenemos y la temporada de lluvia, debe ser una sospecha muy importante, pero no la única. Lo más importante es mantenerlos vigilados. Ante un paciente que tiene dengue, debemos de citarlo todos los días para vigilar que esté hidratado, que la fiebre no sea fácil de controlar, porque el dengue es muy difícil de controlar y son de muy alto grado. La vigilancia de los datos de alarma y sobre todo velar cuando la fiebre disminuya o se quita. Porque si en ese cambio de las fases entre la fase febril y la fase crítica empieza después de que quitó la fiebre con dolor abdominal, vómitos o incluso sangrado, es ahí donde nosotros tenemos que tener situaciones de alerta porque ahí es donde se complican los pacientes. Platícanos, Viri, con tu experiencia, con todo lo que has visto, con todo lo que has leído, con todo lo que tienes ahí. ¿Cuáles casos son los que crees que se complican? ¿Es parte de error de nosotros como médicos, de nosotros como padres? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues son muchos factores. Realmente a veces el índice de sospecha, a pesar de que tenemos mucha experiencia manejando dengue o que podemos tener la sospecha, nos confiamos. Puede confiar el familiar y dice, ay, se quitó la fiebre, ya está bien. Y volvamos a las actividades normales, los regresan a la escuela y es donde empieza la gravedad, que es la fase crítica. La otra, los grupos de riesgo. Es muy importante que sepamos que las edades extremas, como recién nacidos, lactantes menores de 1 año y los ancianos, pacientes embarazadas y enfermedades crónicas, que puede ser del adulto y del pediátrico, enfermedades del corazón, enfermedades renales, enfermedades de la sangre, cualquier tipo de enfermedad de base puede llegar a complicar y hacer que el paciente tenga una situación muy grave. El hecho del retraso del manejo, no lo llevo a consulta porque le di o lo automediqué, que también es muy común, no se le quita la fiebre, le demos paracetamol, no se le quita, le demos ibuprofeno, le demos situaciones de AINES, que como te decía, que son medicamentos que pueden ayudar a quitar más rápido la fiebre. Cuando pasa el periodo de la fiebre a la fase crítica y empiezan los datos de sangrado, porque la sangre no coagula, es donde pueden venir las complicaciones. Entonces, es un montón de factores. Confianza de los papás por no estar alerta, el retraso en el manejo, el uso de automedicarse con AINES, los grupos de riesgo y a veces cuando llegamos al área de hospitalización o al área de urgencias, cuando no detectamos y no tenemos este alto índice de sospecha, podemos incluso relajarnos y decir, bueno, sí tuvo fiebre, pero ya no tiene, puede ser dengue, no puede ser dengue, que venga mañana. Y No nos confiamos, lo desestimamos mucho. Dentro de la clasificación, la guía es muy puntual. Paciente que tiene defervescencia de la fiebre, y eso va para los médicos de primer contacto, que inicia con algún dato de alarma, un dato de alarma, tiene que hospitalizarse e iniciar terapia hídrica, que es empezar a tomar suero. Oral, o sea, aunque hospitalizado, pero puede ser hospitalizado sí, y oral. Claro, es vigilancia, ¿no? Como tal.
¿Y cuándo sería indicado de que, sabes qué, es que no puede, o cuándo no sería indicada la oral y sería directo la intravenosa? En esta fase que puede durar 12 horas hasta 3 días, que es la fase crítica donde se pierde mucho líquido que tenemos dentro hacia espacios que se llaman tercer espacio, si no tolera la vía oral porque vomita mucho o porque no tenemos, nosotros llamamos hemodinamia, es decir, la estabilidad del paciente no es la adecuada, tenemos que utilizar la terapia endovenosa, que es ponerle sueros, porque no hay un tratamiento específico para dengue. Es vigilancia y la terapia de hidratación endovenosa, que debe de ser sumamente cuidadosa, en la que se tiene que estar vigilando la frecuencia del corazón, las presiones arteriales, que orine. Y hay algo bien importante y que tú sabes, amiga, que tenemos que tener en cuenta el manejo de líquido cuando es paciente grave del ultrasonido. Y tú, que eres la maestra en ese tipo de situaciones, sabes que irnos a los extremos complican al paciente. Entonces, ese equilibrio es el arte precisamente de estar ahí vigilando al paciente. Y una vez que pasó la fase crítica y el líquido que se perdió vuelve a regresar y va pasando la gravedad, podemos cambiarlo incluso a vía oral. Incluso hay pacientes que pueden tener con líquidos endovenosos un par de horas, a veces un día o dos, y regresar a tomar suero nuevamente y a comer incluso aún estando en vigilancia por gravedad. Y si mi hijo está sangrando, por ejemplo, o si nuestros pacientes están sangrando, es indicación de, yo sé que hablamos un poquito de las plaquetas, pero aquí es indicación de transfundir, de no transfundir, cada cuándo tengo que tomar laboratorios en dengue, eso creo que también es. Es importante que una vez que ya los clasificamos y que estamos sospechando que está en fase crítica, ya pasó la fiebre y que se presenta la gravedad, tenemos que tomar laboratorios seriados. Generalmente en el área hospitalaria tomamos controles de laboratorio cada 24 horas. Lo que va a dirigir todo el manejo del dengue es la clínica, es ver el estado hemodinámico del paciente, cómo está mejorando, si le subo o le bajo los líquidos. Las plaquetas sé que van a bajar. Si el sangrado es severo y masivo y produce datos de choque impresionante y sobre todo áreas especiales como sospechamos sangrado de tubo digestivo cerebro, pues se inician ya los protocolos de transfusiones que son relacionados o transfusiones masivas, como es pasar sangre, que es lo más importante, plasma, porque la sangre no coagula, y plaquetas dependiendo de la indicación. No todo es plaquetas a pesar de que están bajas, pero sí existen las indicaciones para recordarlas, que son la cirugía, que utilicen medicamentos antiagregantes plaquetarios y que hayan tenido a lo mejor un stent y que el riesgo-beneficio es alto y que pueden utilizar dosis incluso, o que si es una mujer embarazada y pasó a cesárea o va a pasar a cesárea, pues se tiene que usar las plaquetas. Pues son indicaciones que esas ya las conocemos per se. Bueno, hablando de las embarazadas, si la mamá está embarazada, ¿puede nacer el niño con dengue? Sí, depende mucho de cuándo se infecten. En el primer trimestre de embarazo está relacionado no con malformaciones del bebé incluso, pero sí pueden tener hemorragias y abortos espontáneos. Y lo que es más preocupante es al final de embarazo. Al final del embarazo, 7 días antes y hasta 14 días después del nacimiento del bebé, puede tener un dengue congénito, así se llama, en la que se transmite durante el embarazo. Se enferma la mamá en los últimos 15 días del embarazo, el bebé puede nacer con dengue. O el bebé nace y le trae anticuerpos del dengue de la mami y le pica un mosco, pongamos, le pica el zancudo y enferma con otro tipo de virus de los 4 serotipos que están, y entonces el bebé va a manifestar situaciones que incluso pueden ser hasta de gravedad. Ok. ¿Algún consejo, aparte de las recomendaciones que siempre vemos en las noticias o lo que sea, pero recomendaciones caseras o no caseras de en casa? Porque la verdad ahorita, por ejemplo, en nuestra entidad es imposible casi sostener el no tener mosquitos en casa, ¿no? Pero alguna sugerencia. Sí, lo más importante es tratar de que el vector se mantenga fuera de casa, ¿no? Tenemos la idea, desafortunadamente, que fumigando se va a acabar el zancudo y que por lo tanto no va a haber transmisión de dengue. Y desafortunadamente el zancudo tiene un ciclo de vida en la que la zancuda hembra madura, que vive 14 días, puede llegar a tener deposiciones de huevecillos entre 100 y 500, dependiendo del tipo, y esos huevecillos pueden vivir sin agua hasta un año dentro de los trastes de agua o hasta en una tapita de un botecito de agua, y cuando viene la lluvia
tiene la siguiente fase, pasa a larva y lo que conocen comúnmente como cortatripa, y después ya nace la zancuda y puede volar, ¿no? Nuevamente, y se vuelve a reproducir. Entonces es un ciclo constante. Si nosotros fumigamos, cae la zancuda que es adulta, pero las deposiciones de los huevecillos quedaron. Entonces es un ciclo que no se corta. La parte más importante de la prevención, entonces, sería tratar de que el vector no nos pique utilizando repelentes, utilizando mosquiteros en casa, en ventanas y puertas, y sobre todo acabando con los criaderos. Y los criaderos, ya hay un programa incluso que trae hasta canciones, ¿eh? Lava, voltea, tapa o tira, ¿no? En recomendaciones de la costa, por ejemplo, que tienen tanques de agua que no están tapados, una mojarrita o un pececito, que es la que se está comiendo constantemente a las larvas, puede ayudar a mantener el control. Sí. También es importante los floreros. Por ejemplo, me encantan mucho las flores, pero tenerlas en agua son criaderos. Si no cambiamos constantemente todo el día el agua, con un zancudo que ande en nuestra casa y deposite un huevecillo, es para que tengamos el criadero. Los jardines, tratar de no tener charcos, las llantas, somos muy acumuladores los seres humanos. Entonces, en las terrazas o en el patio, aunque tengamos un patio limpio, el vecino a lo mejor, o los arroyos, entonces sí es muy complicado, pero sí es un apoyo a nivel de comunidad. Y yo siempre le digo a los niños que ya están en la fase de convalescencia del dengue, pídanle que les regalen una raqueta eléctrica para que estén matando a los zancudos. Mis hijos son felices con esas. Sí, así es. Entonces creo que al final de cuentas, son medidas que no se van a poder quitar completo el 100% el vector, porque el virus nos va a acompañar, el zancudo nos va a acompañar toda la vida. Y pues Chiapas, el calor que tenemos constantemente, aunque no esté lloviendo como tal, tenemos mucho zancudo. ¿Alguna recomendación final para padres, para médicos? ¿Alguna sugerencia? Sí, que sospechemos que el dengue va a estar todo el tiempo, que no hay un tratamiento específico más que la hidratación, pero que tengamos en alerta otros diagnósticos diferenciales. No todo es dengue en temporada de lluvia y a veces eso nos confía. Y que una vez que baje la fiebre estemos muy alerta a los datos de alarma, que son vómito, dolor abdominal y que pueda tener situaciones de sangrado. Y si es un bebé muy pequeño y llora y llora y llora y no saben qué hacer, es importante que acudan a su médico a la valoración pues correspondiente y de confianza. Muchas gracias por acompañarnos, amiga. Bueno, les agradezco de antemano a los que nos ven, a los que nos escuchan, y los esperamos pronto con nuestro próximo capítulo, pero mientras tanto espero que haya gustado este video respecto al dengue, porque la verdad es que cada día vemos más y hay que estar conscientes que aunque hay temporadas específicas de dengue, puede aparecer todo el año. Este video fue patrocinado por Respirar Mejor. Respirar mejor para vivir bien.